Trabajo mecánico. Para nosotros el trabajo, si les pregunto a ustedes, me van a decir que es ir a tener un empleo, ir a trabajar. Para la física, el trabajo no tiene nada que ver con eso. Y veamos qué es entonces el trabajo en física. ¿A qué llamamos trabajo mecánico? Vamos a llamar trabajo a cuando una fuerza realiza un desplazamiento. O sea, si aplico una fuerza a un objeto y ese objeto se mueve, realiza un desplazamiento, entonces voy a decir que esa fuerza realizó un trabajo. Al trabajo lo vamos a representar con la letra L. En otras bibliografías lo pueden encontrar con la letra W por su palabra en inglés work. Nosotros lo vamos a representar entonces con la letra L y para calcularlo entonces vamos a decir que el trabajo es igual a la fuerza multiplicado por la distancia o el desplazamiento. Y el trabajo lo vamos a medir en una unidad nueva que es el joule, la vamos a representar con la letra J. Recordemos como está señalizado abajo en la nubecita verde, entonces dice que un newton multiplicado por metro es igual al joule. Entonces recordemos que es muy importante tener estas unidades a la hora de resolver problemas. El trabajo entonces lo vamos a medir en joule. El trabajo puede ser positivo o negativo. Si la fuerza aplicada y la dirección del movimiento son iguales como se ve en el gráfico, entonces el trabajo será positivo. En cambio, si la fuerza aplicada la uso, por ejemplo, para detener un objeto, entonces va a ir en contra del movimiento. En ese caso, el trabajo va a ser negativo. A la hora de calcular el trabajo que realiza una fuerza, es muy importante saber si el desplazamiento y el vector fuerza van en el mismo sentido y tienen la misma dirección o no. En el ejemplo de arriba vemos que el desplazamiento y la fuerza no forman ningún ángulo entre sí. El ángulo es igual a 0. En cambio, en el ejemplo de abajo vemos que el desplazamiento se dirige a una dirección mientras que la fuerza está en diagonal. Por ejemplo, cuando yo estoy arrastrando un carrito, ¿no?, con una manija, estoy haciendo una fuerza como hacia arriba, pero el desplazamiento sigue en línea recta. Para eso tenemos que tener en cuenta entonces este ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento. Para eso entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula que dice que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento y lo nuevo que vamos a agregar es que lo multiplicamos por el coseno del ángulo. Veamos en el ejemplo de arriba por qué no hace falta agregar el coseno del ángulo. Vemos entonces que acá no se forma ningún ángulo, el ángulo es 0. Entonces, si hacemos fuerza por desplazamiento por el coseno de 0, el coseno de 0 vale 1. Por lo tanto, esto lo podemos obviar, ya que multiplicar la fuerza por la distancia por 1 es lo mismo. Entonces, por eso directamente cuando el desplazamiento y la fuerza van en el mismo sentido y dirección, usamos que la fórmula esta, que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Pero tengamos en cuenta que si la dirección de la fuerza no es igual al desplazamiento, entonces debemos agregar el ángulo que forman entre sí multiplicándolo por el coseno de ese ángulo. Por último, veamos el trabajo del peso. Recordemos que el peso es una fuerza, por lo tanto también va a realizar trabajo. Y vamos a tener dos situaciones. Cuando un cuerpo cae, el trabajo va a ser positivo y lo vamos a calcular como el trabajo es igual al peso, a la fuerza peso, por la altura en este caso. Ya no vamos a hablar de distancias y desplazamientos, sino de la altura que cae. Recordemos que el peso lo vamos a calcular como la masa por la gravedad. Ahí hay una A, pero en realidad es gravedad. Y cuando levanto un cuerpo, ese trabajo va a ser negativo. ¿Está bien? Entonces lo vamos a calcular como el trabajo igual a menos la fuerza peso por la altura. En los próximos videos vamos a ver cómo resolver problemas con el trabajo.